¿Viene una nave extraterrestre a la Tierra? Baba Vanga ya predijo algo similar, y concretamente para este año 2025. Una especie que viene exiliada y que va a pasar por el sistema solar. Y por la cantidad de emisión de CO2, como los seres humanos, podría albergar 10 millones de humanos con una densidad de población como la isla de Manhattan. Y entonces empiezan a decir que tiene un comportamiento que pareciera ser artificial y que puede llegar a ser un objeto extraterrestre que nos está viniendo a visitar. Desde ese lado hasta lo que vamos a ver oficialmente, tal vez poca gente conoce que hay una agenda escrita desde hace mucho tiempo, que es la de proponer una falsa invasión extraterrestre para unificar a la humanidad en una nueva moneda, en un nuevo sistema religioso, político, económico y en una sola palabra, en un nuevo orden mundial. Sí, amigos, todo esto y mucho más lo ha motivado algo que atraviesa el espacio infinito, que viene más o menos en nuestra dirección, en nuestro barrio cósmico, y que los científicos han dicho que se llama Tracy Atlas. ¿Y qué será? Esa extraña luminiscencia que es debate científico y mediático, ¿qué esconderá? Es, como dicen algunos astrofísicos de nivel mundial con los que vamos a hablar, posiblemente, quién sabe, una sonda de otro mundo. Esta noche, en debate apasionante, intentamos acercarnos a este enigma que viene de los espacios siderales. Muy buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Para este tema, por el que ustedes tanto preguntan, tenemos al astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Pero claro, yo sé que ustedes, por encima del astrofísico de Harvard, quieren ver a dos eminencias. ¿Les he dicho que me encanta el logo? Maestro Enrique. ¡Wow! ¿Tú lees ahí algo seguro? Hombre, yo lo que veo es Milenio 3. T de 3, 2 más 1, 3. Tercer milenio. Estamos en el tercer milenio. Eso todo es bueno, ¿no? Es bueno, es un gran inicio. No es que sea un gran inicio, es que esta temporada para Horizonte, insisto, primer Horizonte y 2, cuarto milenio, va a ser la más revolucionaria, porque no va a haber mayores revoluciones que las que comienzan en este año, siguen el siguiente y culminan en 2027. No sé si alegrarme, no, angustiarme. Hombre, hay que alegrarse. Empezando por la revolución en el tema extraterrestre y siguiendo por la revolución geopolítica mundial de Q, Trump y compañía. Maestro Enrique, lo ven, él no pierde un gramo de entusiasmo jamás. Y como no, le tenemos que preguntar al gran Nieves, es 3 y Atlas, ¿no? Mira, 3 también. Claro, para ti. 3 y Atlas. A mí me encanta también, por otros motivos, pero me encanta. Me gustan estas rayas que muy evocan, de tele antigua también, ¿no? Pues, como era la tele cuando empezó el programa, sí. Vamos, prácticamente. Cuando nos quedábamos, sí, claro, es que 21 años. 21 años. Pero bueno. 21 años. Y el milenio 3 antes. Impresionante, ¿no? ¿Sabes que me siento muy orgulloso de teneros aquí? Tú sabes como yo que no sé lo que va a pasar. No sé hasta qué punto puede haber, pero todo el mundo nos decía, oye. Primer titular. Hemos puesto el enigma, 3 y Atlas. ¡Pum! Quiero primero un titular para que todo el mundo nos sitúe, Enrique. Hombre, que yo sí confío en que lo que va a pasar, yo confío en la inteligencia de Nieves. Primero. Segundo, a mí lo que destaco de todo esto es, primero,
Vamos a ver, el gallinero se ha puesto, el gallinero científico, de inmediato ya le han puesto de etiqueta, es un cometa. Cuando las anomalías que muestra con respecto a todos los cometas que se conocen, algunas de ellas superan la probabilidad de que eso sea normal, supera a la posibilidad que he mencionado otras veces, porque es gráfica, de que nos toque la lotería. Perdona, y se han escandalizado diciendo que como Avi Loeb lo plantea como una posible amenaza. Y a mí me interesa incidir en ese tema y estoy seguro de que Nieves puede intuir por dónde voy. Has dicho características que son diferentes, ahora las desarrollamos, Pero ¿vale? Nieves las puede contar, ¿eh? Venga, José Manuel, ¿qué es lo más raro? Yo matizaré, iré más allá de él. Vale, ¿qué es lo más raro? ¿Y por qué todo el mundo desde hace un tiempo solo nos pregunta por este objeto que viene hacia la Tierra? A ver, de entrada es raro porque es un objeto interestelar. Que no son tantos, ¿verdad? El tercero, 3I, significa el tercer objeto interestelar, y Atlas es porque fue detectado por el sistema de alerta temprana que captura los meteoritos o los asteroides que tienen posibilidad de impacto con la Tierra. Si recuerdas bien, al principio parecía que, tenía ciertas posibilidades de chocar con nosotros. En cuanto lo miraron bien, fueron descartando y ahora está descartado. Y claro que sí, en toda la historia de la astronomía, este solamente es el tercer objeto. El primero fue Oumuamua, el famoso Oumuamua, que también tiene protagonismo Avi Loeb, y luego el cometa Borisov, que pasó un poquito más desapercibido porque toda la atención se centró en Oumuamua. El Borisov fue un poquito posterior. Pero este ha vuelto a tener todos los laureles de la prensa, Nieves. Sí, claro. Y se habla mucho de la luz. No sé si es uno de los elementos... Claro, es decir, tiene una coma, es decir, toda la niebla que lo envuelve, que es muy grande y muy brillante. Entonces, a este le han atacado los astrónomos desde que fue detectado con todo lo que tenemos. Es decir, le han mandado el sistema SPHERE, que es para detectar cuerpos parecidos a este. Le han dado con el telescopio espacial Hubble, con el James Webb también. Y el James Webb ha descubierto algo extraño e inaudito. Tiene la coma, es decir, la desgasificación de este cometa, vamos a llamarlo así, porque es lo más probable, aunque no es seguro, ¿vale? Tiene una cantidad de CO2 que multiplica por muchísimas veces la que se ha visto cualquiera. Nunca se ha visto algo parecido. Pero claro, es interestelar, es decir, la composición química de esta roca no es la misma. Si es una roca, no tiene por qué ser la misma que las rocas que conocemos, que son todas de nuestro sistema. ¿Y es verdad, Nieves, que tiene la cola, han dicho, en diferente posición de lo que debería tenerla? Tiene una cola, efectivamente, pero la tiene en oposición al Sol, pero la tiene con un ángulo que es, digamos que extraño. Y la trayectoria... Segunda vez que Nieves dice extraño, inaudito, a mí eso me encanta. Sí, pero ¿por qué? Pues porque ahí es donde puede meter la cuña Avi Loeb, que ahora me imagino que hablaremos de eso, ¿no? Ahí es precisamente donde puede meter la cuña, introduciendo una posibilidad que, válgame la redundancia, no tiene muchas posibilidades de ser cierta, pero que su posibilidad de ser cierta no es cero, ni muchísimo menos. Vale, Enrique, luego escucharemos, nuestro compañero Cristian ha podido hablar con Avi Loeb, pero lo importante es vuestra posición, que seguro que es la posición que pasa en muchos salones, y dice salones ahora, por lo clásico, ¿no? Todavía sigue viendo en Salón Cuarto Milenio, gracias a Dios. Salones digitales. Salones digitales también, es perfecto. La mayoría. El tema extraterrestre en el sentido de incluso tecnología, o que no sea una piedra, vamos, para ser sencillos, ¿no? ¿Las contemplas? Vamos, es que ya ha mencionado una fundamental, Nieves. El tema de la cola. Pero cuidado, que es que estamos saltando. Yo tengo que decir obligadamente que esto lo estamos grabando unos días, muy pocos días antes de la emisión, porque de aquí a que se emita puede haber nuevas sorpresas. Cosas. Luego le preguntaré a Nieves, que nos comente por qué ahora algunos dicen que ha cambiado, que de repente la cola ha cambiado. Vamos a ver, la cuestión es que eso de la cola es fundamental, porque la cola se supone que es el agua, se supone que los cometas estén compuestos de hielo, y
a la cercanía del Sol se va descomponiendo y dejando eso. Pero es que la nube es de ¿cuánto? De 300.000 kilómetros. Hay algunos que han calculado, no la nube, el campo, inmenso, ¿no? Bueno, es muy grande efectivamente, y muy brillante, pero claro, ten en cuenta... Pero perdón, ¿cómo puede provocar esa nube si no tiene agua apenas y tiene CO2, claro, tiene la décima parte de agua? Claro, pues ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Entonces, está el enigma. digamos que es una de las cosas raras, porque no tiene comparación con ningún cometa conocido. Los cometas del sistema solar, los que se han formado al amparo del Sol, de nuestra estrella, tienen todos, o casi todos, una característica, y una de ellas es, como dice Enrique, pues que tienen muchísimo hielo, muchísima agua. Cuando, a medida que se acercan al Sol, ese agua se sublima. ¿Qué quiere decir? Pues que se convierte en gas por el calor de los rayos del Sol, sin pasar por líquido, es decir, directamente de sólido a gas, y eso es lo que forma la coma y lo que forma la cola. Evidentemente la cola está siempre en sentido contrario al Sol, la cara que apunta al Sol siempre es la contraria a donde está la cola. Este va a contradirección, para entendernos. No, tampoco va a contradirección. Bueno, pero con la cola variada. Pero tiene muchísimo CO2 y poca agua, para la que debería tener según los estándares de un cometa ad uso. Todo el mundo nos escribía, Nieves, que tú sabes contarlo telegráficamente perfecto para entendernos, como que había luz propia, ¿no? Hemos visto antes la difusión de cualquier cosa ahora mismo en el espacio con las redes sociales alcanza otra dimensión y muchas veces exageraciones tremendas también. Nosotros vamos a contar lo que sepamos. No había luz propia. ¿No había luz propia? No había luz propia. Lo que Por luz propia se refiere a que los cometas reflejan la luz solar. Exactamente. Ahora, ¿a qué se debía esa luz delantera? Pues que la reflectividad de este cometa, por lo que sea, es superior a la reflectividad que tienen otros cometas. Tú hablabas de la luz delantera como si fuera un coche. Te quiero decir, había una luz delantera que es lo que ha llamado la atención de toda la gente. ¿Qué es lo que dice Avi Loeb? Sí, pero iré luego más allá de eso. Vale. Que todo este CO2 que sale podría ser de una capa muy fina que está sobre la roca de este cometa, pero que lo que hay debajo de esa capa no sabemos lo que es y puede tener múltiples explicaciones. Puede ser de otro material, puede ser un material tremendamente reflectivo, no lo sabemos. ¿Podría ser un ingenio extraterrestre? Claro, es una posibilidad. Vamos a ver. Bueno, enhorabuena. Avi Loeb tiene un mérito y ha sido mal entendido y sobre todo muy mal citado, porque Avi Loeb en ningún momento, jamás, ni con Oumuamua, ni con las bolitas aquellas que recuperó del Pacífico, que eso es, que esas otras, ni tampoco en este caso. Empezamos el año pasado o el anterior con eso, ¿no? Claro. Déjame. Sí. Nunca ha dicho que se trate de una nave. Lo único que este señor lucha, y yo estoy de acuerdo con él en eso, es en que la posibilidad de que se trate de un objeto artificial construido por una inteligencia no debe ser descartada cuando otras posibilidades de origen natural no están al 100% comprobadas. Es decir, quiere que se acepte esa posibilidad como una posibilidad de estudio a la misma altura que las otras. Claro, y eso, claro, eso no quiere decir que sea, eso quiere decir que podría ser, porque no tenemos claro exactamente todavía qué es lo que es. Pero es que además en este caso descartar esa posibilidad, como la de que tuviera intenciones agresivas, pudiera tener, que eso ya entraremos. Ahora diremos por qué piensa eso. Ahora entraremos, sería suicida. Vamos a ver, si tú descartas esa posibilidad, o sea, aunque nada más que hubiera un 1 por 1000 de posibilidades, eso, estás condenando a la Tierra, a la humanidad, a la extinción, a que sea conquistada, devastada por otra especie invasora, que entraremos en ese tema, porque ese es el tema incorrecto. Yo me encanta que la mente de Nieves cada vez se abra más y se abra a esas posibilidades. Se ríe Nieves, pero es así. Nieves, que es pero así. Vamos a ver, si yo llevo abierto desde que era pequeño. Nieves, en un mundo de cortimentistas, de cuadriculados, de academicistas, de bienquedas, ya está, le han puesto el cartelito cometa. Oiga, a ver, explíqueme antes las anomalías, ¿por qué lo ha calificado, por qué le ha puesto esa etiqueta? Porque tiene la mayor cantidad de posibilidades. ¿Y por qué no pone imposible cometa?
Pues porque la mayor cantidad de posibilidades apuntan a que sea un ¿Posible cometa. cometa? Bueno, pero es que es... O sea, anomalía... Vamos a ver, si lo dividimos en 100, Sí. pues hay un 70% de que sea cometa, un 20% de que sea una roca que no es un cometa, pero que tiene comportamiento cometario, y un 5% de que sea otra cosa Fantástico. absolutamente rara. Fantástico. ¿Vale? Ahora, respondo. Pero A ver, ¿por sí, qué no, sí. ¿por qué no hablamos de la peligrosidad? No, Sí, pero un espera momento, que responda eso Enrique y ahora vamos a peligrosidad. vale, vale. O sea, no quieras matar el toro antes de torearlo. Vale, vale. Hay mucha corrida por delante. Toreemos, pues. No, vamos a ver. Es que tú estás hablando de 1% de probabilidades. Vamos a ver. No. Da lo mismo. No sé cuántas. Hay una entre 500.000 de probabilidades de la trayectoria de ese cuerpo, que es una trayectoria hiperbólica alineada con el plano en el que se mueven la práctica totalidad de los planetas, excluyendo cosas anómalas como Plutón, que se mueven en un plano. Es decir, en lugar de moverse en un plano aproximadamente esto, podrían moverse de otra manera. Bien, y viene en línea recta, lo cual le va a permitir pasar relativamente cerca de Venus, de Marte y de Júpiter. O sea, existe una probabilidad entre 500.000. Eso sí es anómalo. ¿Y a eso a qué correspondería? Correspondería a que si yo quiero visitar, vamos a ver, salvando el abismo mental, psíquico, de evolución que me separaría con respecto a esa hipotética civilización millonaria en años de desarrollo, si yo quiero investigar, sin más, un sistema solar, lo dirijo de esa manera, de tal forma que me arroje información sobre la mayor cantidad de planetas. Además, no son unos planetas cualquiera. Venus y Marte es en los que hay más posibilidades de que pueda haber o incluso haya habido, como en Marte, vida, y no digo civilización. Me hablas de una en el especie de pasado. sonda. Júpiter, sonda. Mira, absoluta. dicho en pocas palabras, esto es lo que dice Loeb, si lo hubieran calculado no lo hubieran hecho mejor. Vamos. O sea, la trayectoria que tiene coincide casi perfectamente con lo que cualquier científico habría hecho si quisiera enviar una sonda a un sistema planetario y que esa sonda pasara por cerca de la mayor cantidad de planetas posibles, de los más representativos, ¿vale? Eso es lo que dice Loeb y tiene razón. Evidentemente hay Pero entre 500.000 de probabilidades. pero hay otras explicaciones que aventuran también los científicos y también hay que decirlas. Es probable que ese objeto, ese objeto puede tener 7.000 millones de años de antigüedad. ¿Y qué? Es decir, ese objeto tiene, cuando se formó el Sol y la Tierra, ese objeto ya tenía 3.000 millones de años de edad. Es más antiguo que la Tierra. Claro, 3.000 millones de años más antiguo que la Tierra y que el Sol. ¿Eso qué significa? Bien. Pues que probablemente venga del núcleo central de la galaxia. El núcleo central de la galaxia, que es lo que está alrededor del agujero negro, está todo mucho más apelotonado, está mucho más poblado, es mucho más antiguo, es la parte más antigua, y precisamente proceder de ahí es lo que le puede dar esa trayectoria plana, porque ha entrado, como dice Enrique, con un ángulo de 5 grados nada más. 5 grados, es decir, casi dentro del plano. Pero tú dices 7.000 millones como quitándole hierro al sentido de que pudiera ser una civilización. Claro, porque si viene efectivamente de ahí y es tan antiguo, imagínate la de tiempo que lleva viajando este cacharro. Y Enrique dice, ¿y qué? ¿Descartas la posibilidad de que solo una civilización de las muchísimas que entraremos luego a saco con ese tema, que pueda existir, que yo afirmo, han existido o algunas existen dentro del universo conocible, y no digo ya dentro de nuestra pequeña galaxia, o sea, una galaxia entre miles de millones de galaxias posibles que hay en nuestro universo? O sea, ¿te parece tan anómalo? Tan anómalo es más, tan anómalo que parte de esa tecnología que no tiene por qué tener nada que ver con la nuestra, sea capaz de dirigir, de modificar la trayectoria de un artefacto. A ver. Y perdona, algo más. Te pregunto, ¿es cierto o no
que la zona de donde se calcula que puede proceder es la zona aproximada de donde partió la señal wow. No, yo te lo afirmo. No, yo te digo dato comprobado. Cuéntanos qué era la señal wow. La señal... y luego explicaré por qué es realmente significativo que proceda. Mira, Joder, Enrique, ha dado un giro aquí como en una serie que... ¡Pum! A ver, vi un estudio... es el problema... No, genial. El problema de los tres cuerpos. Oye, yo que este tema lo tenía, vi- digo tal, estoy ahora absolutamente apasionado, espero que ustedes también. Señal guau. Vi un estudio hace poco, lo que pasa es que no me atrevo porque no me lo leí tan en profundidad como para saberlo, ¿no? Que decía que por fin se ha explicado Sí. qué era la señal wow, ¿no? Sí, se ha dicho eso. Sí, se ha dicho hace apenas unas... El Muy problema, poco, muy el- poco. el- el Muy problema poco. con todo esto es que siempre hay un estudio que dice qué tal y luego Sí, ahondas bueno. y vete No, a pero saber. Lo que interesante a ver, de Nieves domina el tema, Sí, que nos lo lo cuente. interesante es que Enrique se ha referido, para que lo entendamos todos, yo el primero, a un lugar A ver, de donde hubo una sí. especie de, no sé... Yo lo único que digo es que no lo niego, fíjate, no quiero negarlo. No, pero es está que escrito, nadie, ¿eh? pero es Está que nadie, escrito. pero es que nadie lo niega. Lo único que digo es que para que podamos decir eso que dice Enrique, nos hacen falta más cosas. ¿Pero qué es la Bueno, señal pero guau, Enrique? explícanos lo de la señal wow. La señal guau se recibe en un los años radioscopio 70, claro. y parece algo No, perdón, los años 70 no, hace 49 años. Sí. que pone... O sea, se van a cumplir el aniversario Sí, es se van el a año que Y viene. pone, el ingeniero pone en el papel, porque es de papel todavía, wow, ¿no? Como diciendo, claro. ¿qué es eso? O sea, y siempre ha sido una que incógnita habrían dicho de que es pudiera la ser, onda, por sí, decir algo de que suave. pudiera ser algo anómalo lanzado como una señal. Claro. Nunca se ha sabido. No, nunca se ha Pero sabido. que era una supuesta señal. Sí, bueno, pero en contra de eso estaba el hecho de que fue única. O sea, nunca jamás se repitió nada parecido. Entonces, si es una señal intencionada... Luego de iremos a ese comunicación- tema porque... Oye, estamos como en contacto ahora Porque mismo. el silencio del bosque está justificado. Claro. El silencio del Tú bosque vas a la teoría cósmico, del bosque. Muy justificado. Dale, Enrique. Es un bosque lleno de cazadores sigilosos que están esperando a que aparezca cualquier lobo para darle el matarile antes de atacar vamos a ¿Te la refieres a esto? cabecita. ¿A este, Sí, sí. a este No, vamos objeto? a ver, un Sí, momento, es que un vamos a momento. entrar luego en el tema extraterrestre Pero déjame- y la paradoja de Fermi. Entramos ya. Déjame que, Enrique. déjame que puntualice esto. Pero rápido, Nieves. Sí, la teoría del bosque oscuro, que es a lo que se refiere. bosque oscuro. Es uno de los 50.000 intentos que ha habido por explicar la No, paradoja de 50.000 Fermi. no, perdón. No, 50.000 no. Vale, Enrique, Déjame, Dos, está de bien. fundamento, dime si hay más de dos. Bueno, ¿De qué? bien, De pero explicación a la paradoja. es que de si no nos Bueno, hay trabamos. un montón. Que si no Sí, nos pero trabamos. porque Enrique, hay un para. montón, hay un montón, te puedo decir, no, dos, No, te puedo pero decir ves, 20. no os leéis en esto en este Vale, momento. pues Venga. vale. Entonces, es uno de los múltiples intentos para explicar la paradoja de Fermi, que como sabemos es, si hay tantos miles de millones de estrellas, ¿por qué no vemos a nadie? Eso. Vale, entonces, entre las muchas explicaciones, bosque oscuro. hay una. No vemos a nadie porque se esconden. ¿Y por qué se esconden? Pues porque tienen miedo de que les encuentren y acaben con ellos. Es como en un bosque oscuro, dice, si tú vas a un bosque oscuro y enciendes una hoguera, pues lo más fácil es que vengan y te coman los lobos, no que te venga alguien a ofrecerte un cántaro de agua, ¿no? Y entonces por eso no encontramos a nadie. Y en ese sentido, los esfuerzos que hacemos nosotros porque nos vean, enviar discos con nuestra posición, enviar señales de radio, todo eso es muy arriesgado porque no sabemos quién nos va a ver. Y si de repente nos ve uno de estos depredadores, pues hemos acabado. Bien. Entonces, eso es la teoría del bosque oscuro, nada más que eso. Nada más, pero perfecto, es una hipótesis entre muchas otras. Hay muchas otras Vale, para pero explicar entonces, la paradoja de para Fermi. entendernos, bosque oscuro, una señal. Ya decía Stephen Hawking que a él no le gustaba dar señales. Hawking estaba ¿verdad? de acuerdo. Hombre, porque Bien. sabía, Claro. sabía de lo que hablaba. Sabía de lo que hablaba. Sabía de lo que hablaba, Bien. vamos a ver. Y el asunto, porque no podemos. Decías tú, vale, tema extraterrestre y tema amenaza. Vamos con ello, Enrique. A ello decía Enrique Fermi, toda civilización avanzada desarrolla con su tecnología el potencial de exterminarse. Es decir, es posible que todo haya, por tanto, en la ecuación de Drake cuentan cuánto es el tiempo que puede durar una civilización sin autodestruirse, cosa que está a punto de hacer la nuestra, dentro de poquito, por el rumbo que vamos. Pero en lo del bosque oscuro es muy interesante, es la más conocida respuesta. ¿Por qué? Porque está ligada al problema de los tres cuerpos. ¿Has oído hablar de eso? Sí. ¿Verdad? Es una novela famosa, De Fixing cuya You. segunda parte
se llama El bosque oscuro. El bosque oscuro es una hipótesis lanzada por un físico, David Brin, pero la novela es de Liu Cixin, un bestseller mundial chino, que plantea esa posibilidad. Y El bosque oscuro lo que cuenta, en resumen, es que uno de los protagonistas, Ye Wing-ye, presenta va ahí a llorar la muerte de su hija y plantea 3 axiomas o suposiciones que dan nacimiento a lo que se ha llamado la sociología cósmica. 1. Una de las suposiciones es, digamos, hay muchas civilizaciones y han podido, para no autodestruirse entre ellas, han hecho una ONU, una super sociedad cósmica. Segundo, Joder, aquello le llamaban la fraternidad cósmica y todo eso, bueno, ¿te acuerdas? claro, ¿No? digamos, sí. La Confederación de los Mundos, ¿te acuerdas? De los Mundos. Enrique, pero estás que puro esa- años 70. Está mezclando una novela. pero la novela cósmica. escucha, de Fixing Liu, que tiene 3 partes. Claro. Yo me las he leído las 3. Yo Son no. maravillosas. Yo no. Os las recomiendo muchísimo. Y la serie de televisión. Y la difiere. tercera, No, vamos a ver. Primera- Segundo, la supervivencia es la necesidad primaria de una civilización. Tercera, las civilizaciones se expanden continuamente con el tiempo, pero la materia total del universo permanece constante. Por lo tanto, los recursos, Pero es que esto no los tiene- recursos son básicos y en ese caso, yendo a esta historia nuestra, la humanidad habría cometido, como han dicho Hawking y otros, la estupidez de empezar a lanzar lanzar un GPS, el ¿no? tan Estamos aquí. cósmico, y ya no solamente las explosiones nucleares, y entonces existe más posibilidades de que eso sea azar o que te toque la lotería, que venga un cuerpo, porque no tenemos ni idea realmente si eso ha sido teledirigido, a ver qué pasa por aquí, pero cuidado. Enrique, hemos dado A lo la... mejor a conquistarnos, y si no es terminarnos, Te digo a dominarnos. cuál es, te digo Cualquiera que no plantee eso es un A ver. estúpido. Escucha, Enrique, en fin... te digo por qué es peligroso. No, digo... O por qué Sí, por Loeb supuesto. cree que es peligroso. Hemos dado, para entendernos, nuestra geolocalización, dicen algunos. ¿no? Claro. Y no se puede. No se debe. Está claro, ¿no? Ya te digo, la teoría del bosque oscuro, que había no solamente Hawking, muchos científicos están de acuerdo y dicen, vamos a ver, aquí nos imaginamos que son muy buenos, pero si hay alguien puede que no sea tan bueno. ¿Vale? Lo normal es que no sea, lo normal es que no sea tan bueno. Estudia la historia de la Tierra, pero no la historia de la Tierra de la humanidad. No, estudiemos Claro. a la naturaleza. La naturaleza que consiste depredar. O sea, un nivel consume al otro. Claro. Yo Digamos, te pongo a el ti- nivel animal consume el reino vegetal y a su vez Vamos entre a ellos. volver a Tres y Perdón, a las Atlas. civilizaciones se han conquistado y depredado está unas claro. a otras. Vamos a volver a los hechos y no a las novelas. No, pero eso es la realidad. ¿Por qué Loeb no solo dice que es posible que sea una trayectoria inducida, es decir, calculada por alguien que lo ha hecho entrar en nuestro plano de planetas con una inclinación solo de 5 grados, de manera que pasa por todos los planetas, sino que además puede ser maliciosa? ¿Por qué dice eso? O sea, puede tener malas intenciones. Pues porque cuando ya se ha acercado en su punto de máxima aproximación a la Tierra, que es uno de los planetas que está más cerca del Sol, es el tercero, pues resulta que se oculta detrás del Sol. No pasa cerca de la Tierra, sino que se coloca detrás del Sol. A finales de octubre. Es decir, si esa exploración de planetas, acercándose más o menos a la Tierra, termina con una ocultación, esa ocultación, es decir, se coloca en un punto que va a entrar ahora a finales de septiembre, Octubre, se oculta detrás del Sol y ya no lo volvemos a ver hasta finales de noviembre. Claro, durante bastante tiempo. Pero Y ¿qué quiere decir? Que una civilización de esa tecnología, sabiendo que tenemos tecnología, se esconde. Eso es lo que dice Loeb. Poco, ya. Eso va a ocurrir. A ver, pero dice Loeb que eso, además de la trayectoria, el hecho de que esa trayectoria termine así, porque después ya se supone que se marcha, es Se corresponde a una sonda de investigación. y además, se supone que se marcha y además con intención, que los gobiernos de son ocultarse. buenos? Un momento. Con intención de ocultarse, dice Loeb. Lo cual, si tiene buenas intenciones, ¿para qué se va a ocultar? Vamos a ver, todo está ahí bien,
pero estamos viendo solo esta cara de la moneda, solo esta cara, ¿vale? Hay esa posibilidad y de repente, ¿qué pasa si vemos esta otra cara? Lo que no hay ¿Qué nada. pasa si esta posibilidad, esta posible amenaza que a través de la ingeniería social fragmentada se puede magnificar al máximo, es utilizada, interesa que sea utilizada por el grupo globalista, probablemente, digamos, el Estado profundo trumpista, no el globalista anterior, que habrá quedado derrotado totalmente para entonces, para sus fines, para implantar su nuevo orden mundial, para crear un enemigo artificial, fomentar que hay una amenaza extraterrestre. Esto es, la amenaza extraterrestre, lo has dicho muchas veces en este programa, Enrique, como un uso partidista para acciones en la Tierra, ¿no? Sí, pero vamos a ver, es que fíjate, no debe irnos al informe de Iron Mountain del año 70, bueno, 72 se publicó, que planteaba entonces como sustitutos de la guerra, con la devastación que supone, que cumplen las mismas funciones, planteaba el terrorismo, que no existía, y ya existe, la amenaza climática, que no existía entonces, varias cosas así, y una amenaza extraterrestre. Perdón, pero luego además Reagan en la ONU, hablando de que qué bueno con Gorbachov si la humanidad se uniera ante una amenaza extraterrestre. ¿Ya estamos? Ya estamos como siempre. Ya estamos pasando de un tema bonito, que tiene distintas facetas, que tiene distintas posibilidades. ¿Se ha cargado el tema, Enrique? Se lo ha cargado. Se lo ha cargado, ya estamos con las conspiraciones, con los grupos... Querido, con que los no grupos estoy en el malignos, gallinero. con los no sé qué, y ya... Iba bien. Iba bien, que empezó soy bien. un pollo disidente y me salgo del gallinero. Claro, sí, buen pollo estás tú. No, hombre, pero claro, es así, tú estás... Mira, porque después de tantos años es que te aprecio el gallinero mucho. Con no Nieves poco, el mucho. primero. Pero madre mía... Bueno, tendremos siempre con humor, siempre tendremos más observaciones y podremos dar más datos en un tiempo. Claro, es que date cuenta de que este objeto no se lo van a dejar escapar. De hecho, hay ya planeadas algunas misiones, porque ¿qué es lo que tienen en común los objetos interestelares? Que van a toda pastilla, este va a 210.000 kilómetros por hora. ¿Vale? Oumuamua iba a toda leche. O sea, uno de los problemas de Oumuamua fue que lo vimos cuando ya había pasado del Sol y se estaba saliendo, con lo cual apenas hubo 10 días para echarle un vistazo y por eso había tanta incógnita. Con este también va a haber incógnitas, pero como pasan tan rápido y son tan imprevisibles, pues no te da tiempo a nada. Lo ideal sería mandarle una sonda. ¿La fecha donde podemos saber más, Nieves, es? A partir de que vuelva a salir del Sol, que estarán preparados los instrumentos para verlo mientras se marcha. Pero no acercarse a él, no hay tiempo. Lo que más se va a saber sobre este tipo de objetos, o de Oumuamuas, o de naves, o de lo que sean, va a ser en los próximos años. ¿Por qué? Porque ya hay preparadas misiones cuyo único objetivo es estar agazapadas en un punto Lagrange. Los puntos Lagrange, entre dos cuerpos como la Tierra y el Sol, hay 5 puntos que son Lagrange donde la gravedad es 0. Es decir, la gravedad del Sol se equilibra con la de la Tierra y no se va ni para allá ni para acá. Entonces colocas una sonda ahí, preparada, y en cuanto veas un objeto interestelar, ¡bum!, se la mandas pues tú acabas de decir la novela. ¿Esto no es de novela? Hombre, Nieves? claro. Entonces lo que estamos preparando... Cazadores, espiados, agazapados en el espacio. Es para que el próximo objeto interestelar, en lugar de que lo vemos cuando está pasando a toda pastilla y deprisa y corriendo intentamos verlo con lo mejor que tengamos, tener preparado un instrumento una nave con todos los instrumentos, con todos los adelantos, con todo listo para ir en pos de ella y acercarse. Y eso es lo que vamos a hacer para el siguiente objeto. Vamos a ver qué ocurre. Maestro, te dejo acabar. Podría ser realmente, te imaginas, y viéndolo todos, ese emisario que muchos esperamos, ¿no? Podría ser un emisario, podría ser una amenaza, o podría ser utilizado como una amenaza. A fin de cuentas, todo lo que yo he contado, al menos lo que yo he contado, es teoría de juegos. Y el único objetivo es que los milenarios abran su mente completamente a todas las posibilidades, estén preparados, piensen, tengan discernimiento ante cualquier cosa, incluso ante las noticias que con toda probabilidad van a intentar manipularles. Os voy a decir una cosa. ¿Me dejas que diga una? No, hombre, después de este final, Enrique. No voy a interrumpir. ¿Tú como crees que te ha cargado el tema? No. Simplemente quiero decir, el libro de Cixin Liu, el programa de los 3 cuerpos,
es tan maravilloso. Fíjate el planteamiento. Tú imagínate, captas una señal inequívocamente extraterrestre, la interpretas y ¿qué es lo que dice la señal? Os hemos visto y vamos a por vosotros. Y esa nave, o esa flota de naves que viene, va a tardar 400 años en llegar a la Tierra. Es decir, tenemos 400 años para prepararnos. Y a partir de ahí arranca la novela. Imagínate qué planteamiento tan maravilloso. ¿Sabes lo que pienso yo? Liu Cixin. ¿Sabes lo que pienso yo? Claro, llevamos aquí, se dice pronto, 21 temporadas, ¿no? Juntos. Madre mía. Se dice pronto. Pero yo os voy a decir una cosa con absoluta sinceridad. Yo no sé cómo sería al principio porque no me acuerdo de muchas cosas. Pero no os podéis imaginar, la gente me lo decía este verano, no os podéis imaginar, no sé, Enrique tenía una trayectoria en televisión ya, y tú, Nieves, imagino que algo también, ¿no? No tanto. Vez, no. Os habéis convertido en verdaderos monstruos mediáticos, en el contar, en la comunicación, al margen de lo que se diga, y yo he sido parte de ese aprendizaje con vosotros, ¿no? Y a mí me parece El motor. maravilloso. El Gracias, motor, chicos. Iker, el motor, Gracias a ti. el efecto milenio, que Bueno. yo tengo 52 años ya desde mi primera entrevista en el año 73, pero como el efecto milenio, eso es como entrar ya en un motor de esos... Oye, hay cuánticos. muchas encrucijadas aquí. Tú has hecho 52 años en los medios, ¿no, Enrique? No, en los medios no, en televisión. 52 en televisión. Íñigo me hizo la primera entrevista en el año 73. 52 has dicho, ¿no? 73, 52 años. Yo tengo 52. O sea, el año en el que tú naciste. Eso no lo sabíamos, ¿eh? Sincronicidad propia de la trascendente temporada 21. Y me dirás cuando acabe si ha sido trascendente Ojalá. o no. Y cuidado, la 22. Y para bien, para la bien. 22 será... Hombre, Para siempre bien. es para bien. Para bien. O sea, para bien la Sí, pero tal y evolución. como está el patio. La evolución significa destrucción también. Dos auténticos monstruos de lo suyo. Maestro Enrique de Vicente, José Manuel Nieves. Lo queríais, ¿verdad? Pues si a lo mejor en un mes o mes y medio tenemos que volver a seguir con esto. Continuamos con algo que ustedes ya intuyen, muy importante. Bueno, y ya hemos escuchado lo que teníamos que escuchar, pero falta una parte esencial. Uno de los más influyentes astrofísicos en el mundo, Universidad de Harvard. Avi Loeb, buenas noches, gracias por atendernos aquí en Cuarto Milenio. Hello, Iker. Hola, Iker. Bueno, vamos a ver. Importante, aquí se han dicho cosas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sabemos, sobre todo la última hora, qué sabemos de este 3i Atlas del que usted es el máximo experto en el mundo? 3i Atlas 3i Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025 y es algo fuera de lo común, tanto por su velocidad como por su tamaño. Su velocidad es la más alta jamás registrada, 60 kilómetros por segundo fuera del sistema solar. Pero lo que es aún más impactante es su brillo. Si lo que vemos es el reflejo de la luz solar en un objeto sólido, este tendría que medir hasta 46 kilómetros de diámetro, según los últimos datos del Observatorio Espacial. Es gigantesco. Tiene el doble del tamaño de la isla de Manhattan. Esto implicaría que tiene una masa 1 millón de veces mayor que los dos visitantes interestelares anteriores. Y eso es sorprendente, porque uno esperaría ver 1 millón de objetos más pequeños antes de toparse con una roca tan enorme. Claro, son ya suficientes elementos de rareza, pero hay algunos que han llamado la atención y la han convertido en noticia mundial. ¿Y cuáles son?
esos misterios, ¿no?, diferenciadores de este 3i Atlas. Uno esperaría que un objeto así llegue quizá una vez cada 10.000 años o más. Ese fue el primer enigma que noté apenas se descubrió. Una posible solución es que el objeto sea mucho más pequeño, de menos de 1 kilómetro, similar en tamaño a los objetos anteriores, y que esté rodeado por una nube muy densa de polvo que refleje la mayor parte de la luz solar. El problema es que no hemos visto una estela de polvo extendiéndose detrás de él. En ese caso, uno esperaría una cola de cometa desde el principio, y no la hemos visto. Solo en los últimos días distinguimos una cola muy débil detrás del objeto, pero no es lo que esperarías de la densa nube de polvo que lo rodeaba desde el 1 de julio. La segunda posibilidad es que este objeto no sea una roca y por lo tanto no tenga nada que ver con el reservorio de material rocoso en el espacio interestelar. Podría ser un objeto que apuntó al sistema solar interior y por eso llegó a nuestro vecindario. En ese caso podría ser tecnológico. De hecho, si miras la trayectoria del objeto, está alineada con el plano de los planetas alrededor del Sol a menos de 5 grados y la probabilidad de que eso ocurra por casualidad es de 1 entre 500. Además, en el momento de su llegada, pasará muy cerca de Marte, Venus y Júpiter. La probabilidad de eso es de 1 entre 20.000. Entonces uno se pregunta si esta trayectoria está finamente ajustada para una misión de reconocimiento de alguna inteligencia extraterrestre que busque recopilar información sobre el sistema solar interior para tal vez realizar alguna maniobra cerca del Sol y enviar minisondas para visitar los planetas interiores. En resumen, creo que debemos vigilarlo muy de cerca. Tenemos que aprender más sobre 3i Atlas, porque una cita a ciegas como esta, especialmente desde el espacio interestelar, requiere que observemos bien al otro lado antes de dar una opinión. Para mí hay un 40% de probabilidades de que sea algo tecnológico. Desarrollé una escala llamada escala Loeb, donde 0 es un objeto natural y 10 es una nave espacial tecnológica, que en principio podría representar una amenaza para la Tierra. Por ahora, le doy un 4 en esa escala. 4 en una escala de ese tipo no está nada mal. Y claro, el tamaño, la trayectoria, por dónde ha pasado, cosas que han comentado nuestros expertos aquí, Enrique y Nieves, pero últimamente, señora Villoev, el debate en la astrofísica está ahí, es decir, la posibilidad de que seamos detectados quizá, hablando en esta parcela de que pudiera ser otra cosa y no un cometa, si lo es lo contaremos desde luego, y también en esa base de que pueda ser un efecto negativo, ¿no? Podemos estar dando señales, se ha comentado en la mesa, a unas criaturas, civilizaciones tecnológicas que bueno, podrían vernos con diferentes ojos. Usted ha dicho una cita a ciegas, es curioso, pero ¿qué piensa de todo esto que está pasando últimamente en cuanto a la investigación extraterrestre y casi la evidencia de que esto llegará en un momento u otro? Actualmente estamos preocupados por amenazas existenciales como la inteligencia artificial, el cambio climático global o el impacto de un asteroide. Pero lo que no hemos discutido es la posible amenaza de una inteligencia o tecnología extraterrestre. Creo que cuando recibamos una señal de alerta, le daremos una alta prioridad. Mi esperanza es que esto nos inspire a aprender algo de una civilización más avanzada, porque podrían tener ciencia y tecnología que superen a las nuestras y podríamos obtener respuestas a preguntas que ahora no entendemos del todo. Además, esto uniría a todos los humanos aquí en la Tierra en un objetivo común de supervivencia en el espacio interestelar, porque al final esa sería la prueba de nuestra inteligencia, cooperar en lugar de enfrascarnos en conflictos.
Se ha comentado también, ¿no?, la sensación de que esto puede ser una amenaza global, utilizarla para el bien o para el mal, en el sentido de controlar a la especie humana, que de momento es la única que conocemos. Pero hay personas valientes, como el catedrático de astrofísica de Harvard, Avi Loeb, que le agradecemos muchísimo estos minutos, porque desde luego no se corta un pelo, y esta es una muestra. Avi, muchísimas gracias, buenas noches. Good night, Iker. Buenas noches, Iker. Bueno, pues Avi Loeb, no es tontería tenerle, es la segunda o tercera vez que nos atiende, lo agradecemos muchísimo con las diferentes expediciones. Es verdad que es un poco enfant terrible, era el profesor venerable que nadie discutía, hasta que empezó a investigar por sí mismo y a darse cuenta de que, quién sabe, ¿no?